muchísimas gracias por la audiencia, por la sintonía. Estamos prestos para brindarle lo mejor de la televisión local a esta hora. Muchísimas gracias por su audiencia. Como siempre, están invitados a disfrutar del contenido del día de hoy, que igual que cada semana tenemos un conversatorio, un debate muy interesante. El tema de actualidad más importante para la República Dominicana es la locución del presidente Medina el pasado sábado 27 de febrero a propósito de su rendición de cuentas, de lo que le toca hacer sobre el trabajo que se hizo en el año 2015, pero él también de alguna forma hizo un resumen de lo que ha sido su trabajo en todo su mandato desde el inicio. Hoy vamos a hablar un poquito aquí con mis compañeros, también con invitados especiales, sobre esta locución que ha generado tanta crítica encontrada, a favor, en contra, muchos puntos de vista. Y aquí vamos a verlo desde nuestro punto de vista también y de los invitados en el día de hoy, además de la opinión de todos ustedes, como siempre, a través de la línea telefónica. Bienvenidos en el día de hoy, como siempre, mis compañeros Karina Alarcón, y qué bueno, en este caso, ustedes que son abogados, hablar un poquito de esta alocución frente al Congreso de la República Dominicana y al país que tuvo el presidente Medina. Karina Alarcón, Pedro Guillermo Almanzar, nuestro directo amigo y profesor Belarminio Ramírez, consultor político, asesor de muchísimas personas ligadas al mundo de la política, candidatos, y muchísimas gracias nueva vez por estar con nosotros hoy, Belarminio. Gracias, Timani, por el privilegio inmenso que me concede de llegar a los hogares dominicanos a través de este programa. Muchas gracias. Profesor, iniciando de una vez, el discurso del presidente Medina desde el punto de vista de lo que le correspondía hacer ese día. ¿Cumplió con la ley de rendir cuentas o se fue a la campaña? Es el discurso más completo que Danilo ha pronunciado a lo largo de su carrera política. Danilo nunca había pronunciado un discurso de más de 2 horas y en esta ocasión lo hizo. Sí. Pero no hubo palabra de más, o sea, cuando uno analiza el discurso desde el principio hasta el fin, uno se tiene que concluir en la riqueza de contenido. Fue un informe completo de gestión, no solo del año que recién finaliza, como tú acabas de decir, sí, sino de los 3 años y 6 meses 40, que lleva 42 meses de periodo de gobierno. Sí. Pienso que llenó las expectativas en el sentido de que al mismo tiempo dijo lo que va a hacer en lo que le resta. Sí, es un discurso que, así como dice nuestro profesor, recoge todo lo que ha realizado y todo lo que ha hecho la labor de su gobierno. Danilo siempre había sido criticado por no ser tan buen orador, tal vez como los políticos tradicionales estábamos acostumbrados. Pudimos ver un manejo más completo de todo lo que son los teleprompters, de todo lo que es el contenido de un discurso, la organización de las ideas nos pareció muy bien, y sobre todo el hecho de hablar con hechos y de cómo él trataba de desmontar los mitos que han tratado de montar en contra de su figura, sí, que también en este momento es una figura que se está candidateando para una reelección. Pudimos ver cómo él trató de llevar cada uno de los casos, específicamente mencionando en cada uno de los ministerios que se ha realizado, sí, para llevar una imagen global de todo lo que ha sido su obra de gobierno, que es el punto en que la oposición se ha focalizado, que es de atacar las obras del gobierno y también atacar lo que el gobierno dice que ha hecho. Entonces, él intenta, de la mano también, eso refuerza lo que es su campaña política, de demostrar cuáles son las cosas, lo que le corresponde hacer en un discurso como esto, pero de detallarlo en un lenguaje donde cualquier ciudadano que estuviera viendo pudiera entenderlo. Karina, el presidente dice que es el presidente de la mujer. Sí, el presidente de la mujer y el presidente de la gente, totalmente. Bueno, él ha procurado últimamente, y no últimamente, sino durante toda su gestión, tener una relación cercana con la gente. Precisamente eso es lo que ha logrado también con las visitas sorpresas, que de hecho mencionó algo en su discurso y definitivamente ha sido sumamente positivo. Usted, Belarminio, como asesor 360, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad?, completo, a la hora de hablar de un producto, un candidato político, hay que hablar de este tema del manejo escénico, de la oratoria. El presidente ha avanzado mucho, pero si se quiere todavía, comparando a lo mejor con otros líderes políticos, lo vemos que a lo mejor todavía no tiene la destreza. ¿Cómo usted ve al presidente Medina? Lo primero, Manny, es, como yo le enseñaba a ustedes en la universidad, que comunicar bien es hacerse entender.
de todos los Muy liderazgos importante, políticos. sí, porque hay gente que habla muy bonito, pero no y lo no entendemos. se deja entender, Muy bien, sí. porque apelan a sofismas, apelan a términos y palabras que tú tienes que estar yendo al diccionario. Sí. Danilo es el prototipo de un excelente comunicador, porque Danilo comunica para el académico y para el iletrado. O sea, todos los discursos de Danilo, cuando se hacen las evaluaciones luego de pronunciarlo, nos damos cuenta que la población entiende, el receptor del mensaje, sin importar nivel académico, entiende lo que él quiso comunicar. Entonces es un excelente comunicador que pertenece a una escuela nueva. Okay. En el pasado los liderazgos tenían que tener un perfil de habla empática, dioses del verbo, de la oratoria, los Y durar caudillos, 5 horas hablando. los caudillos ilustrados, Leonel Fernández, el discurso laureado, porque para ser líder esa era una condición indispensable. Ahora esa no es una condición indispensable. Ahora la comunicación eficaz se basa en la escucha empática. Pero en ese discurso Danilo demostró que tiene bien desarrollada inteligencia racional e inteligencia cultural. Sí. Ahí se creció, ahí había una debilidad en su liderazgo, que se pensaba que si hablaba 45 minutos ya no podía más, y demostró, y hay que ver cómo terminó el discurso. Los últimos 3 párrafos, con gallardía. Y con el aplauso permanente de la audiencia que estaba ahí presente. Con una comunicación corporal muy buena. Sí. Porque conectó en lo gestual, en el manejo corporal de la comunicación. Entonces estamos en presencia de un liderazgo que comunica bien, objetivo, claro, el mensaje sencillo, su estilo de discurso es párrafos dosificados, o sea, en cada párrafo él presenta una idea construida. Así es, además de que yo pienso que dentro de los puntos que pudiéramos destacar, que son de las cosas que nunca se habían hecho en este tipo de actividad, por ejemplo, ya que es una frase que lo identifica tanto a él, es por ejemplo en este tipo de discursos, yo antes no había visto que se nombrara con nombre y apellido como el reconocimiento a personas específicas. Los presidentes siempre hablaban en sentido general de lo que ha logrado tal institución, tal cosa. Pero en este caso, el presidente reconoció personalmente a la vicepresidenta en su nombre, Margarita Cedeño, a la abogada Laura Costa, a sus hermanas, a su madre fallecida, a la jueza también. O sea, por nombre y apellido reconoció esa figura que antes eso no se veía. A varios funcionarios y funcionarias. Eso se llama liderazgo seguidor. O sea, ese es un liderazgo sin egoísmo, que entiende que el éxito no corresponde a él ni a su grandeza, sino a una labor en equipo. Eso lo engrandece aún más. Así es. Ese es un discurso similar también al que sostuvo Obama, que citó casos, por ejemplo, cuando hablaba de la guerra, citó tal vez el caso de un soldado, de un veterano de guerra, llegó a citar un caso de una persona que trabajaba en la Casa Blanca, y llegó a citar varios casos, y eso tuvo un gran impacto. Me acuerdo yo cuando yo estaba viendo ese discurso, al igual que este de Danilo, de centrar, porque la gente va viendo, va palpando la realidad de lo que se está hablando. Es decir, yo te digo esto, pero mira la prueba ya. O tal vez eso también va desarmando lo que es la figura tal vez de la idolatría al ídolo y a la persona. Yo considero que está muy bien de su parte. En el caso de Bahía de las Águilas sí creo que hubieron algunos actores, por ejemplo, quienes comenzaron el caso desde el inicio con la misma Piquilora, que fue el fiscal de entonces, que fue quien introdujo de nuevo el empeño para darle la continuidad a ese caso, que es el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, donde siempre estuvo presente en todas las audiencias, le dio un gran acompañamiento y fue incluso quien sugirió que la misma Laura Costa formara parte para defender los intereses del Estado. Yo creo que, bueno, claro, no se puede englobar todo en un discurso, pero por lo menos en esa parte, porque yo le di mucho seguimiento a ese caso de Bahía de las Águilas, porque me parecía muy interesante, yo considero que sí fue un puntico que pudo ponerse. Mira, como bien ha dicho el profesor, definitivamente fue uno de los informes más completos que ha rendido Danilo Medina, pero he notado en el sentir de la población cierta inconformidad al no tocar con más profundidad ciertos temas. Por ejemplo, la delincuencia, la corrupción, pero quizás más adelante cuando nos llamen podemos tener un poquito, conocer un poquito más la percepción general. Así es. Mucha gente, principalmente la oposición, no mucha gente, la oposición, ha hablado de que esas cifras no son veraces, esas cifras puntuales que dio el presidente, esos porcientos, esos valores absolutos,
además de este tema de que en la delincuencia habló de que la tasa de homicidio ha bajado, que se ha controlado, que ha disminuido, pero la gente a lo mejor dice que no. El país no se siente representado. En la República Dominicana la oposición se caracteriza por evaluar los discursos antes de que los presidentes lo pronuncien. O sea, este es un país muy especial. Cierra el presidente el discurso y al segundo ellos están dando declaraciones de prensa y ruedas Yo de oí uno prensa, que dijo sin reflexionar, sin razonarlo, sin nada, o sea, y dicen siempre lo mismo cada Así es. año. Además de que la gente, y principalmente, porque fue un legislador que escuché diciendo lo siguiente, debe de que tener un poquito más de conciencia, que el presidente debió hablar de su caso con Joao Santana, pero que eso no es escenario para eso, caballero. Porque es un informe de gestión. Exactamente. Vamos al segmento de publicidad. Cuando retornemos, continuamos con más contenido, empezamos a tomar llamadas de todos ustedes, su opinión, su parecer sobre el discurso del presidente Medina el 27 de febrero, aniversario número 172 de la independencia de nuestra República Dominicana. Para comunicarte con nosotros, aquí te presentamos nuestros diversos medios electrónicos. Continuamos en nuestro programa en el día de hoy, seguimos conversando. El tema del día de hoy es la alocución del presidente Medina el pasado 27 de febrero. Como ya saben, comparto aquí con mis compañeros Karina y Pedro y nuestro invitado especial en el día de hoy, el profesor Belarminio Ramírez, ¿verdad? Claro que sí. Que comparte con nosotros en el día de hoy, es un experto en todas estas materias político y todo esto. Profesor, me gustaría destacar el hecho de que Danilo se ha destacado en su periodo de gobierno, los discursos que ha dado por ser conciso, breve, decir lo que tiene que decir y nos vemos, terminamos. En esta ocasión fue un poco más extenso, lo reconoció, pidió excusa en un momento, disculpen lo extenso del discurso, dijo el presidente, y a lo mejor ¿por qué en esta ocasión fue tan largo? Para desarmar la oposición. Y sobre todo, como dijo el colega, fue un discurso reforzado con imágenes. Sí. Nunca un presidente había dado un discurso con tantas imágenes presentadas de lo que es su obra. Entonces fue para desarmar la oposición, porque es que la oposición ha tomado una ruta equivocada. La estrategia comunicacional de la oposición es tratar de cuestionar el éxito de la gestión. Sí. Es decir, que todo lo que se dice es mentira. Y ahí es que Luis Abinader ha fracasado. Y la encuesta Greenberg de hoy lo presenta, porque sí, un candidato de la oposición joven, que donde está peor valorado es en los nuevos votantes y en la juventud, ya se sabe que no le espera nada bueno. Que debería ser su fuerte. Y donde está mejor valorado es en la persona de menos nivel académico, o sea, lo más ignorante, ese es Luis Abinader. Permítame tomar esta llamada, profesor. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Ramírez, de la zona oriental. Ramírez, de la zona oriental, ¿su opinión? Mari, Josefina Ramírez. Josefina, su opinión, por favor. Sí, mijo, mira, eso ha sido un discurso excelente, excelentísimo. Yo no he visto un presidente más humilde que ese. Y en 4 años ha hecho demasiado. Lo que pasa es que nosotros nos quejamos demasiado. Gracias, Josefina. Discúlpame, tienes que bajar el volumen de tu televisor, corazón, a nuestros televidentes. Recuerden siempre escucharnos por el teléfono como si fuera una llamada normal. Otra llamadita para escuchar otra opinión de nuestros televidentes y seguimos con el tema en el día de hoy aquí con nuestro compañero y nuestro invitado, el profesor Belarminio. En sentido general, ¿fue un éxito entonces? Es el mejor discurso que Danilo ha pronunciado, el más completo. ¿Mejor que el de su lanzamiento de la candidatura? Sí, porque este tiene más información, este tiene mejor argumentación, el otro tuvo más sentimiento y más emociones, o sea, este tiene mejor contenido que todos los discursos que ha pronunciado antes. Buenas tardes, hola. Buenas. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Laura Silva, de Los Tres Brazos. Laura, un placer, tu opinión, por favor. Bueno, mi opinión sobre el presidente estuvo bien, lo que pasa es que siempre los opositores siempre dicen lo contrario, ¿se entiende? Entonces, él ha hecho muchas cosas en cuanto al sur, que yo soy del sur, ha ayudado a los agrícolas y
y a las personas que han alfabetizado, muchas personas ahora, y así otras cosas más. Perfecto, muchas gracias, Laura. Bueno, Muchas gracias. Definitivamente un discurso con más información, pero con palabras llanas, que llegó a cualquier población. Esa es su naturaleza, una comunicación sencilla, humilde, objetiva, calibrada, sin términos rebuscados y sin sofismas. Por eso su mensaje llega a toda la población. Es el presidente que comunica de forma más entendible que ha tenido la República Dominicana, indiscutiblemente. Así es. Hemos llegado lamentablemente a la parte final en el día de hoy. Siempre el tiempo es corto para hablar con el profesor Belarminio, que tiene tanto bagaje, tanta información sobre este tipo de acontecimientos. Pero lo que queremos es, como siempre decimos aquí, el objetivo es que usted desarrolle una capacidad crítica, analítica de las cosas que acontecen en la República Dominicana y de cosas que nos afectan a todos para bien o para mal. Por eso todos debemos estar involucrados en estas cosas que pasan. No se deje llevar por lo que dice el otro, por lo que le dice otro partido, otro candidato, sino usted tenga la capacidad de analizar lo que usted está viendo y sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias a mis compañeros en el día de hoy, Karina Alarcón, Pedro Guillermo Almanzar y el profesor Belarminio Ramírez. Siempre es grato recibirlo, que se repita. Para mí un privilegio. Ya lo saben. No se muevan de la programación de Color Visión, siempre con lo mejor.